De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. Bueno, tenemos el tema de la politiquería dominicana hoy para iniciar. Temas de análisis: reforma constitucional y la reelección. Declaración pública del presidente Mejía. Mejía ordena a funcionarios cesar gestión reeleccionista. El mandatario se opone al continuismo, tanto en la presidencia como en el PRD. Vamos a analizar eso un momentito. El presidente envió a su director de prensa de información a leer este comunicado, esta declaración pública. Y parecería que en parte está cumpliendo con las demandas que este programa le hizo y que me imagino que mucha otra gente también. Pero nosotros no quedamos satisfechos con la medida del presidente. Porque el presidente le ordena ahora a esos funcionarios que se replieguen, que dejen el tema, y los justifica diciendo que han estado haciendo uso de su derecho. Eso no es verdad, señor presidente. No es verdad que los funcionarios de su gobierno a nivel de gabinete o al nivel que tengan, es decir, las ramas del Poder Ejecutivo, tienen el derecho de salir a promover su reelección. Porque una cosa es opinar sobre la reforma de la Constitución, con lo cual, desde luego, cada quien tiene el derecho de decir: yo creo que en la Constitución debe modificarse tal cosa en tal sentido o en tal otro. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es el espectáculo que dieron ayer en el balcón del Congreso Nacional, cuando el Senado estaba aprobando incluir en las modificaciones, eliminar la prohibición a la reelección, y el aplauso que hubo allí de toda la claqué que fue allí, ¿no? Encabezada por varios de los miembros de su gabinete, que estaban sentados allí junto con el consultor jurídico, que es uno de los portavoces más ardientes de que usted es el mejor candidato para volver a postularse en el próximo evento electoral presidencial, que es en el 2004. O sea, no estamos hablando de un asunto abstracto que tenga que ver con el próximo mandatario, con los próximos mandatarios, sino que hay todo un montaje para lanzarlo a usted, señor presidente, como candidato, primero a aspirar a la repostulación dentro del PRD y luego lanzarlo como candidato a buscar un nuevo mandato presidencial. Con lo cual, ya explicábamos ayer, se haría o se pretende hacer una aplicación retroactiva de una disposición que solamente debe tener aplicación hacia lo adelante. Claro, hay un funesto precedente, que fue cuando a Joaquín Balaguer le quitaron 2 años, pero él se lo dejó quitar, porque él no pataleó, se silenció. De las pocas voces, para no decir que la única, que se expresó no solamente nacional, sino internacionalmente, protestando eso, fue Unión Nacionalista. ¿Por qué? Porque nosotros somos constitucionalistas de principio, no de conveniencia ni de acomodación a circunstancias. Fuimos constitucionalistas, y personalmente quien habla, cuando hubo que defender el periodo constitucional del profesor Juan Bosch, y nos jugamos la vida para que él volviera a completar su periodo. No se pudo, pero hicimos el esfuerzo. Yo no vi a mucha gente que ahora está en el medio, en aquella época. De los que yo sí puedo mencionar, los recuerdo. Me estoy refiriendo concretamente al PLD, ¿verdad? Después el resto, yo no sé dónde estaba. En cuanto al PRD, también hemos sido constitucionalistas. Cuando se comenzó a mover, y además principistas, cuando se comenzó a mover la reelección de don Antonio Guzmán, yo, que estaba al lado del presidente como secretario técnico de la presidencia, le dije a la cabeza de su grupo, que era don Cundo Gil, una persona de mi aprecio y de mi afecto,
en un viaje que hicimos junto a Caracas. Le digo, don Cundo, para eso no cuenten conmigo. No estoy de acuerdo con eso. Y me puse muy claro y desde luego para que me entraran, como probablemente hicieron. Ahí comenzó. ¿Por qué? Porque yo no juego con los principios. Entonces van a decir, es que él es un obcecado y un, ¿cómo es que le llaman? Un psicorrígido. Bueno, yo lo acepto. Yo soy psicorrígido con ciertos principios con los cuales no juego. Como tampoco acepto ningún juego con la dignidad y la honra de mi apellido y en particular de mi conducta. Chapado a la antigua, como los caballeros de antaño, pero eso fue lo que yo aprendí en mi casa. Entonces yo no sirvo, no soy chaquetero tampoco. Me costó, ya yo expliqué, que me suspendieran en la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando suspendieron a Joaquín Balaguer. Suspendido Joaquín Balaguer por Trujillista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en una universidad, en una facultad, donde estaba José Antonio Caro, donde estaba Bebecito Martínez, donde estaba Rafael Tomás Hernández, donde estaba Teofilito Carbonell, donde estaban todos los principales contratistas de Trujillo, y después con Balaguer, el único trujillista que apareció para suspenderlo fue Apolíneo Espaillat, este que está aquí. ¿Saben por qué? Porque no soy chaquetero. Entonces, soy psicorrígido en la defensa de los principios. Entonces, defendimos también esa mutilación que se le hizo al mandato del presidente Balaguer. Pero él lo omitió. Entonces, dejó sentado un precedente peligroso que quizás le está retosando a cierta gente ahora en la posibilidad de aplicarlo, logrando hacer pasar una modificación en la Constitución y entonces echar eso hacia atrás para aplicárselo al mandato del presidente Hipólito Mejía. Y yo le digo a Hipólito, que fuimos amigos muy cercanos, no lo hagas, no lo hagas. Los riesgos que eso tiene están escritos en la historia dominicana. De modo que ese es el consejo de un amigo que no anda buscando nada detrás de ti. No lo he buscado, ni lo buscaré, y ahora menos. Pero que siempre te mantendré abierta el afecto de mi corazón y las puertas de mi casa, como estuvieron abiertas para que tú nos visitaras el día 15 de mayo, el día anterior, la víspera de las elecciones, cuando te reuniste 2 horas y media con el Grupo Unión Nacionalista. Nosotros somos así, somos de una sola pieza. Queremos decirte ahora, frente a esta declaración pública, que no basta, porque decirle echen para atrás es prácticamente una admisión de que tú le dijiste echen para adelante. Entonces, ahora se necesita algo más. Yo entiendo la parte esa que se refiere al PRD. Eso va dirigido a Tuey, decirle, tú estás en contra de la reelección, pero tú estás ahí aposentado en la cabeza del PRD como presidente y tú no te puedes quedar ahí si estás aspirando. Y es verdad, pero una cosa no justifica la otra. Entonces, con mayor respeto a mi amigo el presidente, limpia ese gabinete de toda la gente que se alineó con la reelección, para que usted recupere su credibilidad y pueda hacer lo que el país espera de usted, que es gobernar para resolver los problemas de la nación. Y eso también es otra agenda aparte, porque también hay muchos cuestionamientos de si se está gobernando para resolver los problemas o para acrecentarlos. De modo que está muy bien el comunicado, presidente, pero no basta. Ahora continuamos con que... Dice tú ahí, ¿no? Sí. Dice... Estoy de Can dice que es una posición de principio. Me he perdido. Sí. Pero resulta ser, ya explicamos, que la posición de principio del PRD depende de el momento y las circunstancias en que se aplica. Pues el PRD fue antireeleccionista frente al reeleccionismo de Balaguer y ha sido antireeleccionista ante sus presidentes, porque cada vez que se sienta un presidente ahí le entra el cominillo de quedarse sentado ahí. Entonces, los otros que quieren llegar
tienen que ser antireeleccionistas con su propio compañero que se quiere quedar. Y ese es el principio. Ahora nosotros hemos demostrado que tenemos el principio, no importa quién sea, ni importa el partido que sea, ¿verdad? Por eso dice Carlos Morales que le dan la reivindicación histórica a Balaguer. Bueno, ¿por qué? Porque cuando fueron a sondear a Balaguer, Balaguer dijo, yo soy reeleccionista, yo estoy de acuerdo con que se quite eso. Claro. Entonces, cuando el PRD va donde Balaguer a buscar su opinión o su apoyo, lo que está identificándose con lo que él hizo, por eso ayer hablábamos de una vuelta hacia atrás. Y el país no puede involucionar el proceso histórico, el compromiso que tenemos es hacerlo avanzar, no hacerlo retroceder. Entonces, definitivamente, claro que es una reivindicación. El hecho de que ahora el PRD esté tratando de justificar la reelección, aunque sea por una vez, pero entonces están diciendo ustedes, ven que el presidente Balaguer tenía razón en quedarse. Bueno, entonces eso es lo que ha hecho el PRD, justificar ahora. Claro que lo está hablando Carlos Morales, que yo no sé si ya resolvió el problema de su nacionalidad. Para empezar. Sí, porque tengo entendido que él tiene pasaporte norteamericano. Bueno, y eso no se lo otorgan a quien no sea ciudadano de ese país. Dicen que deciden la reelección en una reunión en Palacio. Eso es una denuncia que hace Carlos Gabriel. Sí. ¿Verdad? Y dice que eso García viene a confirmar lo que nosotros le estamos reclamando ahora al presidente. Y lo está diciendo un PRDista que está ahí, calle al medio, también buscando su espacio dentro del PRD y sabe Dios qué otra posición, no sé a qué aspira él. Pero lo está diciendo desde adentro del PRD. Quiere decir que la necesidad de que el presidente se ponga claro tiene una doble dimensión, hacia adentro del PRD y hacia la más amplia dimensión que es la opinión pública nacional. Bueno, y hasta el Congreso tiene su vertiente, porque dicen que el Senado abre la ventana para extender el periodo de actuales legisladores 2 años más. Sí, que también concomitantemente están en su asunto. Parece que lo han hecho de una manera un poco oblicua, sí, porque yo no he podido encontrar la redacción que le hicieron a la propuesta de modificación. De reforma, sí. Pero los que la han tenido en la mano la han interpretado como una forma de dejar abierta esa posibilidad, y así lo ha recogido más de un medio escrito. Dice que dentro de las reformas que se proponen hay 2 del articulado que ellos proponen reformar, creo que el 80 y el 85, que precisamente va dirigido en esa dirección, apunta hacia esa dirección. Pero no sabemos en qué forma es que lo están manejando, ¿no? El desplome de la economía mundial, las medidas de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa. Bueno, hemos puesto esto como preámbulo para hablar de la devaluación del peso, porque en este documento que habíamos mostrado ya, ayer, que sacamos de Sur Media por una colaboración que le agradecemos al amigo Rafael Flores Estrella, que nos llamó la atención sobre la existencia de este informe, se relata, dice, los frenéticos intentos para detener el colapso global. Y dice aquí que la acción conjunta, y está hablando de todos los bancos centrales, tanto del Banco de la Reserva de Estados Unidos como la Banca Central Europea, dice, no fue motivada exclusivamente por los intentos de impedir un colapso bursátil aún mayor, sino para tratar ante todo de revertir el proceso acelerado de caída en que se encuentran las principales economías de la Tierra, que plantea nítidamente el peligro de una recesión global. Se debió, como manifiesta claramente la Banca Central Europea en su comunicado, a que la incertidumbre sobre la economía estadounidense y mundial ha aumentado. Entonces, esta es la razón por la cual, y ya lo he explicado, lo seguiré explicando, el petróleo no va a aumentar de precio. Mientras la economía real esté paralizada, no puede aumentarse la demanda del petróleo, y por tanto no podrá aumentar de precio, seguirá bajando. Ahora, frente a ese cuadro de fondo, ¿qué tenemos aquí en el país? La revaluación del peso. Tasa única aleja desmonte de la comisión cambiaria, porque implicaría buscar más pesos para pagar la deuda. Explícame, fíjese, pero ahí mismo dice, el Banco Central rechaza que unificación sea inflacionaria. El mantenimiento ahora de la comisión cambiaria, como efecto de la tasa única ahora que se ha establecido,
obliga al Banco Central a buscar más pesos. ¿Por qué? Bueno, porque se ha devaluado la moneda. Y para buscar dólares necesita más pesos. Y para pagar los compromisos en dólares hacen falta unos pesos que no tiene el Banco Central. Como se ha estado haciendo una política de endeudamiento galopante, parece que hay compromisos muy pesados que no se han podido abordar. Esta información la tenía este programa ya hace varios días, pero nosotros no queríamos inquietar a nadie con este tipo de información, pero ya es un hecho. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, hemos devaluado la moneda. Pero eso no va a crear inflación. Hágame usted el favor. Eso es un intento del Banco Central y sus funcionarios de burlarse de la gente. Si usted devalúa la moneda, automáticamente usted, todas las mercancías y todos los componentes en divisas o en dólares que tienen todas las mercancías se van a multiplicar en pesos, en precio hacia arriba, no hacia abajo. Y los salarios van a subir. Ya se sabe que van a subir un 6%. Eso es lo que está dicho en el próximo presupuesto. Mientras tanto, en lo que termine el año, se van a disparar todos los precios y la gente que tendrá para defenderse, los empleados públicos y la empleomanía privada, las regalías pascuales, el sueldo 13, que ayudará a presentar por lo menos un alivio a este incremento de costos, pero que se va también a ver constreñido con los gastos tradicionales del fin de año. O sea que todo el mundo se va a ver apretado con esta situación. Pero el Banco Central le dice a la gente que no va a haber inflación. Pues óigame, señor gobernador del Banco Central, esto va a producir el descalabro de los precios. Esto va a afectar toda la estructura de precios, igualito que pasó cuando le pusieron la mano a los precios de los combustibles. Pero ustedes no quieren escuchar. Entonces, vamos otra vez a lo mismo. Ustedes dicen que no va a haber inflación, entonces vamos a ver quién tiene razón. Hasta ahora hemos tenido razón nosotros. Dice que la tasa de cambio sube 15 puntos tras la medida, por ahora. Eso fue ayer tarde. Sí. Eso fue la noticia de ayer tarde sobre lo que pasó ayer en la mañana. Yo no tengo la noticia de hoy en la mañana. Economistas piden liberalización totalmente del mercado cambiario. Bueno, yo traje esta información solamente para hacer una rápida referencia a algo que hemos estado diciendo, que también la crisis institucional de la UAS. Ustedes recuerdan que nosotros dijimos aquí que la UAS había involucionado también al punto de que estaba al frente de todo lo negativo, como es, por ejemplo, la política neoliberal. Y que al frente de esa adhesión a la política neoliberal que empobrece a los dominicanos, estaba la Facultad de Economía y su señor decano. Pues oigan lo que hay aquí. Dice aquí, perdón, los economistas, esta es la tasa de cambio sube 15 puntos. Piden liberalización total del mercado cambiario. Eso está en última hora. Sí. Está nada menos que el señor decano de la Facultad de Economía y lanzando su andanada. Sí, está solidarizándose que siempre hace con la medida. Con la medida. Bueno, ahora no lo encuentro. Pero ahí está Porfirio García, que es el señor decano. Aquí está. Ahí. Economistas piden liberalizar totalmente el mercado cambiario. Dice, como positiva pero incompleta fue calificada por varios economistas la disposición de la Junta Monetaria que unifica el mercado cambiario al traspasar al mercado privado el canje de divisas provenientes de las exportaciones de productos tradicionales. La medida con la que se atiende una propuesta que en ese sentido hiciera el presidente Hipólito Mejía, que fue personalmente allá, contempla igualmente el cálculo diario del cambio en base a las tasas de los bancos comerciales y los agentes autorizados. Si eso no es devaluar la moneda y dejarla flotar, que va a caer presa de los especuladores. Entonces, ya pasamos por ahí, por favor. Ya lo vivimos en el periodo de Jorge Blanco. Y ahora nos van a decir que no, que eso no va a tener ese efecto. Entonces, oigan quiénes se pronuncian. Guillermo Carán, que ya, el amigo Guillermo,
Lamento mucho verlo en esta línea neoliberal. Pero él lo que está buscando es proyectarse como alguien que puede garantizarle sus intereses al gran capital. Ya él fue gobernador del Banco Central y tiene otras aspiraciones dentro del Partido Reformista. Entonces él no se atreve a tener posiciones como tenemos nosotros en defensa del país, sino que tiene que entrar en el trillo de todos. Entonces él es uno de los que está apoyando eso. Después está Pedro Silverio, que ya explicamos quién es, director del Centro de Estudios Económicos de las Antillas, Antillas, que es un apéndice de la Pontificia Universidad Católica María Maestra y por tanto del señor Agripino Núñez Collado, y a través de ellos de la AID, Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Y por último, nada menos que Porfirio García Fernández, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quiere decir que por eso está este país en crisis. Porque, no sé, hay mucha gente que a la hora de nones le ha fallado al pueblo dominicano. Bueno, parece que no va a aparecer por aquí un Stiglitz o un Wolferson que... No, lo que pasa es que nosotros como que ayer lo decíamos, no estamos sintonizados con lo que está pasando en el exterior. Hay un desfase completo. Porque cuando señores como estos asumen una visión crítica de lo que se ha hecho, hasta el extremo de las expresiones que uno y otro han tenido, ¿verdad? Públicamente. Y no son nada menos que el presidente del Banco Mundial, por un lado, y el Premio Nobel de Economía de este año en los Estados Unidos, ex vicepresidente del Banco Mundial, ex jefe de economista del presidente Clinton. Entonces, y los economistas del patio están montados todavía en la tontería. Y cabalgando. Bien. Vamos a ver. AMD, ahora entramos a la corrupción gubernamental. Bueno, hay un lío, como decíamos ayer, con el asunto del fondo de pensiones. Y la corrupción a que nos referimos en ese aspecto es por el asunto de estar repartiendo los cargos del gobierno entre intereses que no deberían tener posiciones donde hay que arbitrar, donde usted tiene que arbitrar intereses en conflicto del sector privado. Usted no puede poner a una de las partes ahí. Entonces han puesto a una funcionaria que corresponde a los intereses de Alejandro Grullón. Y como es lógico, apataleado va Figueroa. Entonces tenemos un despliegue en todos los medios que cada uno de ellos controla, tirándose las cajas y los cajones. Pero desde el punto de vista de la constitución del Estado y del gobierno como representación del Estado, es un acto de corrupción política el hecho de repartir las posiciones de una manera que no responda a lo que debe ser en primer lugar la responsabilidad de arbitrar con idoneidad los intereses encontrados. Y decíamos también que debíamos imitar en eso a la legislación norteamericana, que establece un código de ética y además define lo que se llaman los conflictos de intereses. Por cierto que el código de ética le pide a los funcionarios, comenzando por el presidente de los Estados Unidos, aceptar regalos. Sí. ¿Cómo te caería eso aquí? Hasta la esposa del presidente también. Y digo, ¿cómo te caería eso aquí? ¿No te parecería muy bueno, aquí sería inaplicable, absolutamente. No, pero sería muy bueno. Pero sería muy bueno para ver cómo lo violan, por lo menos esa satisfacción. Todos los presidentes reciben regalos de todo tipo. ¿Verdad? De todo tipo, y entonces eso está reñido con la ética. Y lo bonito fuera que un presidente, sin ley, sin una ley que le obligue, tomara la posición. Ese gesto. De decir, no, yo ese regalo no lo puedo aceptar. Que por cierto, Hipólito debe recordar que en el viaje que hicimos juntos, allá al lejano oriente, a Taiwán, ¿verdad? En octubre de 1978, yo era el secretario técnico y el secretario de Agricultura, y yo presidía la misión. Y cuando estábamos allá nos querían regalar muchas cosas, y yo no las acepté. Él debe recordarlo, ¿verdad? Bueno. AMD objeta que Álvarez en superintendencia de fondos de pensiones ya no es la otra banda, también el sindicato médica dominicana. Exacto. Asociación Médica Dominicana pide excluir a Álvarez como posible superintendente de AFP de la terna que le presentaron al Poder Ejecutivo. Ahora la decisión está en manos del presidente. O que se le presente una nueva terna, el consejo de AFPs. Ahora tenemos otro ahí, es el tema que tú me pusiste, ¿no? El de Álvarez Hogar. Ajá. Explicando la tasa del préstamo de los equipos John Deere. Pero
dime una cosa. Yo escuché que en ese negocio estaba involucrado una persona familiarmente allegada al propio Álvaro Escobar, ¿o no es así? Eso fue lo que a mí me llegó. Y si es así, yo le diría a Fernando Álvarez que él tiene que pisar con cuidado. Y Sí. si no es así, le pedimos excusas, pero esa es la información que le llegó a este programa ayer en la tarde. Que en ese lío hay personas allegadas al secretario de Finanzas en el negocio, en el asunto de la negociación del John Deere. Sí, y aunque el aspecto de las tasas, como él ha aclarado, hubo una confusión de parte del periódico. Parece que el periódico no ha acogido esa aclaración todavía. Lo cuestionable es el procedimiento. Pero eso no fue lo que grado a grado, esta cuestión que estamos... No fue lo que costumbre. protestaron los representantes de equipos en este país porque no hubo Los concurso. mismos representantes. Bueno, señor presidente, el otro día le dijimos, de muy buena fe y con mucha responsabilidad, que no metiera su mano a decir que en su gobierno no había corrupción. Le dijimos, sí señor, hay corrupción. Eso es corrupción. Además, usted se comprometió con esa gente, los representantes de equipo en este país, a que iba a revisar esa decisión que se había tomado, precisamente porque se había hecho sin concurso. Y no es la primera vez que pasa, porque se han comprado cosas también sin concurso, como pasó con los equipos de transporte, Ajá. que fue un escándalo. Eso es Ahí hay corrupción. unos en el muelle, 285 pollitos blancos, Bueno, de eso- unos 410 que habían pedido, y nadie sabe quién lo pidió, ni ha consignado a quién vinieron, etcétera. Esas compras que se hicieron, que tuvieron que revisarse como 5 o 6 veces, eso es corrupción. Eso es señor corrupción. presidente. No tiene otro. Entonces hay otros expedientes denominativo. más que andan por ahí, que todo eso es lo que está dando un tufo enorme de corrupción. Y entonces de aquí pasamos a que el señor Andy Dawager proclama que el peaje es una vagabundería. Bueno, Andy Dawager, que ahora está con más libertad para decir lo que él cree, Está diciendo. porque ya no es funcionario y además se embolsilló la comisión de los bonos soberanos, ¿verdad? Dice que la superintendencia de banco, superintendencia de electricidad, y además la Corporación Dominicana, la administración de la Corporación Dominicana de Electricidad, son personas comprometidas. Y es verdad, es que trabajaron con esta gente. La misma razón que se está poniendo aquí para que la señora Persia Álvarez no sea funcionaria en una posición donde tiene que arbitrar entre intereses de los cuales ella formó parte hasta el mes pasado. Pues por esa misma razón no debieron haber sido funcionarios, ni el señor superintendente de electricidad, José Ovalle, ni tampoco César Sánchez en la Corporación Dominicana de Electricidad. Con el mayor respeto a la capacidad que uno y otro pueda tener, sobre todo la de César, que yo sé que Ni es el un individuo pasado señor capacitado. Pochón tampoco. Bueno, no, Sí. porque ya eso, lo del capítulo de Leonel Fernández, ya eso va para los tribunales, ¿no? Yo espero que todo eso llegue también. No, pero yo tengo que decir que eso tiene que imponerse aquí. Esa conceptualización y ese principio ético y también una legislación, hay que ponerlo aquí para que comencemos a despejar el ambiente, que el aire se haga un poquito más respirable, porque ya esto está en un punto en que todos los días aparece una situación peor. Entonces nosotros tenemos que decirle al presidente que él tiene que cuidarse, tiene que cuidarse. Por cierto, hay un reportaje en la revista Ahora sobre el gas, que eso también es corrupción, señor presidente. Aquí se denuncia que ya la Contraloría General de la República terminó su investigación y que por tanto ha comprobado que hay un fraude. Mira, un gas que pela. La Contraloría comprueba que 70 millones fueron desviados del programa de subsidio al GDP. Se quedó corto. Bueno, eso es lo Bueno. que ha comprobado hasta Aunque ahora. sean 10 pesos, Sí. pero que lo determine. Entonces, faltan ahora los miles de millones que se quedaron con el asunto del subsidio generalizado. Este es el subsidio focalizado. Falta la otra investigación y el expediente yo lo deposité. De modo que está en manos de los funcionarios de este gobierno usar el expediente que yo le deposité
o no usarlo. Si no lo usan, están encubriendo esos hechos y se están haciendo cómplices de los mismos. Por cierto, antes de terminar, les quería mostrar la portada de la revista Análisis, porque nuestro amigo Rafael Correa ya copó este número, el aspirante a senador, a quien le deseamos mucha suerte. Candidato de la dimensión ética. Sí. Pues Adelante. Vamos a hacer un paréntesis y vamos entonces a cumplir compromiso comercial y volvemos con nuestro invitado, el señor Manuel Núñez, autor del libro, la segunda edición de Ocaso de la Nación Dominicana. Nuestro invitado de hoy, el amigo Manuel Núñez. Manuel. Buenos días. Gusto, placer, honor de tenerlo frente a nosotros. Tenemos aquí tu criatura, que ya Sí. ayer la mostramos. Te debo decir que no hemos podido leerlo, ¿no? Simplemente hojearlo. Y te habíamos hecho un ofrecimiento que queremos cumplirte. Entre las cosas que nos dimos cuenta que no tenías en esta edición del libro, es el plan Éxodo. El plan Éxodo es ese funesto plan formulado fuera del país para aposentar en territorio dominicano centros de refugiados haitianos con el pretexto de cualquier desorden que se produzca en el vecino país y que conlleve a lo que Leonel Fernández habló de la posibilidad de una estampida hacia el territorio dominicano de gente desesperada. A los 2 días, más o menos, de esa declaración irresponsable del entonces presidente Leonel Fernández, se cuestionó, los periodistas cuestionaron al entonces jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional sobre ese riesgo. Y él contestó, no hay problema, no hay peligro, porque el ejército está preparado para enfrentar cualquier situación de esa especie con el plan Éxodo. Y como nosotros conocemos el plan Éxodo desde la crisis de 1994, cuando nos llegó como documento confidencial, que tú lo recordarás. Sí. Yo en esa época, Que no circuló. el documento me lo fueron a llevar a mi casa y yo sabía que eso venía redactado de fuera y por agentes extranjeros que se movían libremente en el territorio nacional, y por el hecho de que este documento está firmado por el entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el general retirado Constantino Matos Villanueva, por el J2 y por el J3 de las Fuerzas Armadas, yo dije, esto hay que manejarlo con suma prudencia porque de repente y con mucha facilidad a usted le pueden arrancar la cabeza, ¿verdad? Así por es. tener un documento de esta Un naturaleza. documento confidencial y que Aquí era está parte de la firma política. del general retirado Constantino Matos Villanueva. Hagamos un close-up. Míralo ahí. Matos, Teniente General del Ejército Nacional, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Y aquí abajo está el J2. J2, ¿verdad? Y hay otra página donde está otra vez la firma del general Matos y está firmado entonces por el J3. Entonces, este es un documento que yo lo di a conocer al grupo de Unión Nacionalista, pero lo sepulté. Aquí está, no, en el primer caso es el J3 y aquí Y ahí está el el J2. Aquí está otra vez la firma. Por favor, hagan otra vez el close-up. Aquí está Matos Villanueva, aquí estaba más completo el nombre, y aquí está entonces el J2, el oficial firmante de esa época, Esteves. Entonces imagínense usted con este documento en la mano, yo lo guardé, lo di a conocer en el grupo, lo usamos para combatir la situación, le escribimos una carta al entonces presidente Balaguer, se la llevamos a un grupo de comisión en la cual yo estaba presente y fui quien le leí el documento al presidente Balaguer en su despacho, expresándole nuestras inquietudes sobre lo que aquí se estaba señalando, ¿verdad? Sobre todo en lo que el aspecto militar concierne, y guardé el documento en el centro de la ballena, hasta que oí que se volvió a relucir en la oportunidad del discurso del presidente Leonel Fernández. Entonces yo le saqué como 60 copias, la distribuí, y entonces fui a la televisión y lo enseñé, como lo estoy enseñando hoy. Mírenlo aquí. Acerquen otra vez, por favor, para que se vea el título. Plan de Operaciones Conjuntas Éxodo. Y observen entonces que esto está escrito
aquí hay una lista de distribución y el documento dice muy claro arriba, secreto. Y está hecho en papel cabecilla de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Miren. Entonces, la parte más interesante de este documento, Manuel, es el anexo C. Aquí está la lista de las ubicaciones de esos centros de refugiados. Y mire dónde comienza. Acérqueme el punto 1 de allá arriba, por favor. Acérqueme la cámara. Mírelo ahí. San José de las Matas, con las coordenadas y todo geográficas de unos planos que hay. Y sigue abajo, Carrera de Yegua, etcétera, etcétera, Matallaya. Ahí están todos los sitios. Entonces, eso estaba mientras el gobierno, por boca del entonces presidente Joaquín Balaguer, decía que estaba rechazando las presiones internacionales para aceptar esos asentamientos en territorio dominicano. Este documento ya estaba firmado por los militares, los más altos militares dominicanos de la época, por el secretario de las Fuerzas Armadas y por el J2 y el J3 de las Fuerzas Armadas. Te obsequio esto para que lo pongas en tus próximas ediciones como muestra de cómo la soberanía de la República camina por el filo de una navaja y cómo hemos estado en más de una oportunidad a punto de perder nuestra soberanía. Ya fue atropellada en 1965, lo había sido en el 1916 con una ocupación de 8 años, pero nosotros sobrevivimos, yo creo que gracias a la providencia. Yo no sé qué opinión tú tienes. Yo creo realmente que estamos ante actores que no tienen un criterio de nación. Los actores que están, por la parte dominicana me refiero, que están en el tapete, es básicamente el gobierno dominicano y naturalmente los grupos de presión, que son escasos porque hay más de 100, los grupos de presión pro-dominicanos, como Unión Nacionalista, Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, y los grupos de presión a favor de esta inmigración, de esta implantación global de indocumentados en el país. De la fusión. De la fusión, que son las 145 ONGs, una parte de la Iglesia Católica que está involucrada en ello, básicamente los jesuitas, y eso son luchas bastante concretas, ¿no? Ellos están exigiendo romper la frontera jurídica, que es la última frontera, porque visualmente no hay frontera en términos de lo que es el territorio. Estamos ante una frontera descuidada, por la cual ha penetrado más del 98% de los haitianos sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de protocolo consular. Permíteme un momento, creo que es oportuno antes de que tú prosigas decir, y tenía pendiente dar esta información a nuestros televidentes y radio oyentes, que hoy hablé con el secretario de Interior y Policía, el doctor Pedro Franco Badía, y le expresé la preocupación que tenemos los dominicanos sobre esta apatía con que los titulares de la Secretaría de Interior y Policía han manejado esta situación, permitiendo precisamente eso que tú señalas, la existencia de esa enorme cantidad de organizaciones. ¿Cuántas son? 145. Son los pro-haitianos. Sí, que se ocupan de esa población y que tienen como objetivo básico acoger a la población que entre ilegalmente al país, no, y además, defenderla. Y exigir la documentación dominicana. ¿Cómo pueden ser indocumentados? Digo, pero nadie quiere que sean indocumentados, váyanse a su país y exijan la documentación haitiana. Pero no, ellos quieren que les den documentación dominicana. Pues debo decir entonces, brevemente, que el secretario de Interior me pidió que Unión Nacionalista se dirija por escrito a su despacho, cosa que vamos a someter esta misma tarde, para preparar inmediatamente una comunicación con una lista que precisamente vamos a utilizar, la que tiene tu libro, sí, para que la Secretaría de Interior se apodere de su responsabilidad, que no es posible permitir, sin violar la ley y sin violar la Constitución, que nadie se organice en territorio dominicano para desde el suelo dominicano destruir la soberanía de la nación. No, al mismo tiempo hay un manejo que es inicuo, ¿no? Porque estamos hablando de
organismos que se dedican a fomentar la ilegalidad. Es decir, la función del Estado es proteger las leyes, proteger la legalidad. Entonces, si hay organismos que están fomentando la ilegalidad, la violación de la ley, o sea, eso está en contra del mismo objetivo constitucional de la República. Claro, pero tú no puedes esperar otra cosa de gente que no tiene ninguna clase de Estado de Derecho en su país, que vive en una total anarquía. Allí no hay instituciones, no hay nada. Los ciudadanos, como una cuestión común, porque no vamos a decir que lo han hecho expresamente, aunque tampoco lo podemos dudar, estos que están aquí en la República Dominicana no tienen documentación porque es que no le dan documentación a los ciudadanos haitianos. Entonces allí no hay instituciones. Entonces, claro, ¿cuál es la actitud que ellos pueden tener viniendo hacia acá? Traernos lo que ellos conocen, el irrespeto a normas que para nosotros estaban establecidas y que se han ido diluyendo, ¿no es así? No, el peligro básicamente es que aceptando esto se le transfiera a la República Dominicana, como se le está haciendo en términos de salud, en términos de empleo, en términos de papeles para ilegales, responsabilidades de otro Estado. Entonces, cuando se hace eso, el Estado dominicano se hace cómplice de esa violación y luego se hace, digamos, víctima de toda una serie de organismos que tienen una mentalidad de asistidos sociales, que vienen aquí nada más a buscar. ¿Estás pidiendo la ONG? Sí, exactamente. No, que viven de la pobreza, porque hay una especie de sadismo. Son pedigüeños profesionales. Exacto, entonces no tienen ningún interés en que las cosas se normalicen. Viven justamente de ese estado de pobreza, han creado empleo, han creado toda una serie de lobbies en torno a esa población y a partir de ahí quieren crear la base para romper la frontera jurídica dominicana. Pero hay que reconocerles que han sido muy diligentes en esa tarea, porque ellos han hecho la tarea que nosotros los dominicanos no hemos hecho. O sea, ellos se han relacionado internacionalmente, han buscado apoyo internacional, sí, han creado vínculos que cada vez que Haití necesita apoyo encuentra inmediatamente el eco de una serie de países. Y nosotros nos encontramos solo con el problema. Por eso, en aquella oportunidad en que el presidente Hipólito Mejía, recién instalado, se fue a Naciones Unidas y por primera vez habló un funcionario dominicano y por primera vez un presidente de la República sobre el problema que tenemos con Haití. Nosotros nos sentimos en aquel momento muy estimulados por esa decisión que había tomado el presidente de asumir el problema y como se dice popularmente, coger el toro por los cuernos. Pero de ahí en adelante las cosas no han correspondido a aquella actitud inicial del presidente Mejía. Sí, yo creo que hemos ido hacia un periodo de desnacionalización progresivo. Lo vemos en el empleo, hay una conquista de la agricultura por parte de esta población, hay un desplazamiento de la patria original de los haitianos hacia este país y aquí van reproduciendo los mismos mecanismos de vida que tienen allí en Haití. Es decir, tenemos aquí, en el caso dominicano, se han creado una cantidad inmensa de fábricas de carbón vegetal, porque Haití consume anualmente 6 millones de metros cúbicos de madera. Hay más de 150.000 haitianos empleados en la producción, en el transporte, en el acarreo. Pero Manuel, ellos no tienen madera, ¿de dónde lo están cogiendo? De República Dominicana. Ah, bueno. Es así. Entonces, eso está devastando nuestros bosques. Inclusive hay una foto que hizo la Universidad de Texas, hizo un satélite que hizo un cateo. Pero esa fue la que espantó al presidente Mejía cuando estuvo en la frontera hace poco. Exacto. Esa foto muestra cómo se están llevando para venderla en algunas ciudades. No, la capa vegetal. Sí, en zonas muy internas al territorio dominicano. Es decir, que estamos realmente ante el colapso de un Estado y sin tener ningún tipo de visión, porque todas las fronteras son difíciles, pero la República Dominicana es mucho más, porque estamos con la frontera del país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Y hay la situación que tú estás... Es una frontera especial. Pero tú estás refiriendo a una situación crítica en lo que a los dominicanos se refiere. Porque no solamente están devastando los recursos forestales dominicanos, sino que donde está devastado, entonces se llevan la capa vegetal. Sí. Entonces eso es dejarnos para hacer el suelo jardines pelado, no porque lo están convirtiendo en una mercancía que ellos están exportando entonces. Así como tumbaron muchísimos manglares en Donar, ahí la isla que está ahí de frente, para hacer carbón y llevarse ese carbón
a las islitas esas de Caicos y Patos, quemando manglares. O sea, ya no tienen árboles en tierra firme que quemar, y están quemando los manglares. Ese testimonio lo tengo yo en un informe de hace como 3 años atrás. Y lo terrible es que no hay en el país una posición clara de qué país le vamos a dejar a los dominicanos de los próximos 20 años. Es decir, no hay una visión clara de cómo estamos construyendo un futuro espantoso en un futuro próximo. Bueno, porque Sí. estamos construyendo ese futuro espantoso, destruyendo la nación dominicana. Nos queda un 13% de cobertura forestal. Ahí tiene que dar un 1%. Bueno, y a nosotros nos queda un 13%, y con la ayuda técnica, Sí. ¿no?, que representa la presencia en Muy suelo pronto. dominicano de esa presencia haitiana, muy pronto no tendremos ni siquiera ese 13%. Sí, Y nos vamos a quedar sin ríos. Hay una degradación progresiva de todo lo que es el aspecto geográfico, por eso plantea problemas de planificación, problemas de desplazamiento demográfico de poblaciones que pueden afectar y están afectando todo el sistema sanitario dominicano. Pero Una yo- gran parte de nuestro presupuesto sanitario se está gastando ya en esa Pero yo población. te diría, Manuel, En parturientas, en niños con meningococemia, en niños con filaria. O sea, porque estamos al lado del país que tiene los más bajos índices sanitarios el de país, América. el país más pobre de América, pero más que falta de Tiene- planificación, lo que este país necesita es una voluntad política. Decisión política. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfrentar ese problema. Nosotros no podemos decir, no hay nada que hacer, y el problema de Haití no tiene solución más que vengan todos para acá. No podemos aceptarlo. No, pero es Bueno, que... si Haití es un lugar depredado, ¿verdad?, y no tiene foresta y no tiene ríos, pero menos ríos tenía Israel, ¿verdad? Sí, no, pero hay un problema también de capital Israel- humano. Bueno, pero entonces vamos a inyectarle capital humano. ¿Y Pero cuál es el el capital compromiso? humano es que un país que tiene un 90% de No, analfabetos. yo estoy hablando de Sí. la ayuda de los países desarrollados, Bueno. los que le han fallado a Haití, que no le han dado los recursos financieros que prometieron, pues que le metan capital humano, Ni o las técnico. dos cosas. No hay la posibilidad, dentro del marco actual de inestabilidad política, de rencillas entre los mismos haitianos, entre su posición, porque sus mismas élites no tienen confianza en ese país. Yo cito el caso, por ejemplo, del grupo de Manigar, del grupo del Chudac, del grupo del Centro Panteón Bolívar, del grupo de Remín Montaz, que está muy relacionado con Flaxo aquí en el país. Todos esos grupos están planteando ya un Estado binacional. Están planteando que la República Dominicana asuma la responsabilidad de cargar con todas las cargas sociales que esa nación representa. Ya- Ahora ya- bien, ya casi no está- podemos asumirla sin hundirnos al mismo tiempo como país, Sí. Claro. Mira, se sin nos- destruir todas nuestras posibilidades. Manuel, ya se nos sí. ha terminado el tiempo. Sería útil decirle a los amigos que tus libros se ponen en circulación esta noche, y Sí. tú nos señales dónde se va a hacer y quién lo En va el a Centro introducir. Cultural de España, en la avenida Azúcar Meriño, aquí en Azúcar Portes, será presentado por el teniente general José Miguel Soto Jiménez y por el escritor José Rafael La Antigua, ¿A qué hora? a las 8 de la noche. Bueno, tenemos el compromiso de acompañarte allí en esta oportunidad. Muchas gracias. Y te felicitamos por este esfuerzo que has hecho de darle al país un recuento actualizado de la crisis que tenemos con Haití. Y nos despedimos con esta imagen de la revista Ahora, con la señora Sonia Pierre ahí en primera plana, aplaudida y denostada, la misma que fue a Costa Rica a acabar con la República Dominicana. Nos despedimos entonces hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat-Lanita. Y Roger Ogando, hasta mañana. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.